Hola, bienvenidos al curso de español para brasileños, Español Aquí. En esta videoclase hablaremos sobre la diferencia de significado entre algunos verbos y sus variantes pronominales. Consideremos primero lo siguiente. El verbo despertar y el verbo despertarse designan el paso del estado de dormido al estado de despierto. Lo que los diferencia es que la variante no pronominal despertar afecta a un complemento directo, como en la sirena despertó a todos los vecinos, o en casos menos frecuentes a un complemento indirecto. Aquel profesor nos despertó el interés por la lectura. Por su parte, el verbo despertarse afecta al propio sujeto. Me desperté al escuchar la alarma. Sin embargo, existen verbos pronominales que designan acciones distintas de las manifestadas mediante sus versiones no pronominales. Tomemos como ejemplo el par quedar y quedarse. Quedar puede representar dos nociones. La primera es equivalente a estar localizado o localizada. El hostal donde me hospedé queda muy cerca a las playas. El segundo concepto es el de resultado. El pastel que hiciste ha quedado riquísimo. Estos dos sentidos son notoriamente diferentes de los que pone de manifiesto el verbo quedarse, que puede significar permanecer, como en después del trabajo me quedé en el centro sacando fotos, u hospedarse, siempre me quedo en la casa de mi abuela cuando viajo a Medellín. Los estudiantes deben recordar que no tiene sentido decir, por ejemplo, el hotel se queda en el centro, pues para hablar de localización debemos emplear quedar y no quedarse, o sea, se dirá el hotel queda en el centro. Se registra en España el empleo de quedar sin pronombre con el sentido de permanecer, lo que ocurre con muy poca frecuencia en Hispanoamérica. En España podría oírse quedé en casa todo el fin de semana, mientras que en nuestro continente lo común será me quedé en casa todo el fin de semana. El verbo quedarse tiene muchos otros significados que iremos descubriendo en el curso de nuestra metodología. Otro par importante es el conformado por los verbos ir e irse. Con el primero solemos enfatizar el destino, siempre voy a la oficina en metro. El segundo expresa la idea de abandonar un lugar, como la expresión ir embora del portugués, me fui de la oficina temprano. El verbo irse puede combinarse con un destino, pero en tal caso el usuario querrá expresar que está abandonando el lugar donde se encuentra. Compara estas situaciones. Fui a mi casa a recoger un documento y volví enseguida. Me fui a mi casa después de terminar el informe. Debe mencionarse también el par dormir y dormirse. El primero, dormir, designa la acción larga, la permanencia en el estado de sueño. Los bebés duermen varias horas diarias. El verbo dormirse puede entenderse como un verbo de cambio. Expresa el instante en el que sujeto pasa involuntariamente al estado de dormir. Mi novia siempre se duerme cuando estamos viendo una película. El verbo dormirse puede interpretarse como la traducción del portugués adormecer, cuando la acción se entiende como no intencional. Esto es importante. Cuando alguien dice ayer dormí temprano, su intención es resaltar que se acostó con la intención de dormir, pero jamás se diría ayer dormí en el cine, puesto que fue una acción no intencional. Nuestro interlocutor preguntaría, ¿por qué hiciste algo tan extraño, dormir en el cine? Lo que corresponde aquí es, ayer me dormí en el cine. Finalmente, debemos distinguir, como la propia gramática del portugués prescribe, los verbos casar y casarse. El primero implica conducir la ceremonia del casamiento. El juez que nos casó ha fallecido. Cuando la acción remite a la persona que adquiere el estado civil de casado, se debe emplear casarse. Mi hermana se casó en esta iglesia. Es bastante frecuente el uso de este verbo como un pronominal de acción mutua. Pablo y Marta se casaron el mes pasado.
Debe combatirse la posible influencia del portugués coloquial de Brasil, donde es normal oír frases como eu casei, meu irmão casou, elas casaram. En español, estas frases deben pronunciarse siempre con el verbo casarse. Me casé, mi hermano se casó, ellos se casaron. Recapitulando, podemos resumir el sentido de cada verbo de la siguiente manera: quedar, localización o resultado; quedar cerca, quedar excelente; quedarse, permanecer, hospedarse; quedarse en casa, quedarse en un hotel; ir, destino; ir a Venecia; irse; partir, irse de la oficina; dormir, estar dormido, acostarse para dormir; dormir 8 horas, dormir temprano; dormirse, instante de dormir; dormirse leyendo; casar a alguien, casar a los novios; casarse, contraer matrimonio; casarse en la iglesia. Para ejercitar estos verbos llenaremos los espacios en blanco de las siguientes oraciones con la opción correcta. El sacerdote que casó a los novios es extranjero. ¿Por qué nunca vas a la oficina en tu coche? Ahora solo quedan 2 entradas. Durante la conferencia de ayer, varios se durmieron. Ayer ella se enojó tanto que se fue sin despedirse. Ellas siempre se quedaban conversando después de la clase. Años atrás yo necesitaba dormir mucho más. Antiguamente, los padres escogían con quiénes se casaban sus hijos. En nuestra próxima videoclase hablaremos sobre los verbos que manifiestan cambios.